El paisaje de la ruta cultural del ferrocarril San Rafael y Atlisco. Estudio socioterritorial para la resignificación de un patrimonio en riesgo. La investigación que planteamos trata sobre el patrimonio cultural ferroviario que se encuentra fuera de los recintos considerados sitios patrimoniales bajo protección institucional y que, sin embargo, constituyen un conjunto de acervos importantes que deben ser valorados desde su espacio en el territorio y la cultura. Nuestro estudio de caso, la ruta cultural del ferrocarril San Rafael y Atlisco, es un ejemplo claro de este tipo de acervos históricos patrimoniales en desuso que, de no resignificarse a partir de acciones como su investigación, quedan en situación de vulnerabilidad por su condición de abandono académico, institucional, físico, cultural y corren el riesgo de ser olvidados y destruidos. Una ruta cultural ferroviaria refiere a su mirada socioterritorial, es decir, a su despliegue en el territorio desde el tendido de vía, sitios, infraestructura, artefactos, acervos gráficos, pero también alude a la historia y memoria que ha dejado a su paso. Plantearemos la posibilidad de encontrar en los objetos, en el entorno natural que los resguarda y en sus sitios, su evocación a la cultura, conformando así un paisaje patrimonial. Observado el espacio desde esta perspectiva, nos permite ubicar el itinerario de la ruta en estudio desde el recorrido de la vía, terraplenes, sitios, objetos, infraestructura y el significado simbólico que les es inherente y que se resguarda y expresa tanto en las huellas materiales como en la historia y en la memoria colectiva. Resulta pertinente entonces investigarlo como la lectura de un fenómeno complejo que se desplaza, fluye y se asienta en un territorio en el que se dan múltiples fenómenos, es decir, como una ruta cultural ferroviaria. No somos otra cosa que nuestros recuerdos. Nos acordamos de aquello que explica nuestro presente. De esta manera, la memoria colectiva trabaja con el ahora a partir de su propia construcción del pasado. Maurice Holbach asegura que mezclamos nuestra vida con las cosas. Los grupos están ligados por naturaleza a un lugar, porque el hecho de estar establecidos en el espacio crea entre sus miembros los lazos que permiten su valoración. Patrimonio y memoria se encuentran así vinculados. La memoria colectiva nos permite resignificar un patrimonio cultural en riesgo como el que estudiamos, porque es ahí precisamente donde se ubica su recuerdo, y es su valoración y rememoración cotidiana lo que le brinda un espacio en el ahora y con ello posibilidades de conservación y vida futura. Esta vinculación dinámica o de tensiones entre naturaleza, el espacio humanizado, la cultura y la sociedad en un territorio determinado dan vida a lo que denominamos paisaje. Podemos entender al paisaje como la relación simbiótica del entorno natural con sus elementos materiales y sus fenómenos culturales, ya que todos ellos conforman una forma particular del entorno físico, social y mental. Hay un amplio abanico de fenómenos y procesos dentro del espacio que pueden ser observados en un paisaje. Todos ellos responden a aspectos importantes y variados de la vida como el paisaje polar, el paisaje sonoro o el de algún momento histórico determinante como el paisaje industrial, entre muchos otros. Si bien los elementos de un paisaje, naturales, culturales, históricos, económicos y sociales, son inseparables, la elección de uno de ellos nos permite enlazar de forma única cada paisaje. En nuestro caso, la vocación primordial del paisaje que estudiamos refiere al patrimonio ferroviario histórico en desuso. Sin embargo, hablando específicamente del paisaje patrimonial, debemos aclarar que, si bien todo es cultura, no todo es convenido como patrimonio. El patrimonio es comúnmente entendido como aquello que hemos heredado y que nos parece valioso, pero no es un legado inmutable, ya que su elección, interpretación y valoración depende de cuestiones sociales, ideológicas e intelectuales que son cambiantes, ya que son producciones históricas. Es en este sentido que la valoración y la resignificación son tan importantes, pues permiten brindar una denominación que asigna al acervo que investigamos la posibilidad de ser considerado patrimonio, por ende de ser conservado. Es por todo esto que aseguramos que la denominación paisaje es un posicionamiento científico ante la realidad, desde la cual asumimos la mirada compleja del espacio, pero también es una forma de reconocimiento. De esta manera, nos referimos al paisaje patrimonial como un concepto, pero también como un enfoque teórico-metodológico, político y ético. Referiremos para sustentar lo dicho al estudio de caso que investigamos.
La primera concesión para la explotación de una línea de ferrocarril a la Compañía del Ferrocarril San Rafael y Atlixco fue otorgada el 23 de marzo de 1898. Es en este periodo histórico que se gesta la idea de una ruta ferroviaria que recorriera el centro de la República Mexicana rodeando el volcán Popocatépetl, uno de los más importantes en el país por sus dimensiones, por los recursos naturales que en él se encuentran y por la vida cultural que se resguarda en las comunidades que lo circundan. Esta empresa ferroviaria surge desde la Compañía Industrial de Atlixco, la CIASA, que era un consorcio comercial fundado en México en 1899. Su representante y artífice fue el español Luis Barroso Arias, junto a otros accionistas dueños de distintas empresas industriales. En beneficio de las diferentes compañías del consorcio, se funda la Compañía del Ferrocarril. La concesión oficial se firma para construir un tendido de vía angosta de la Ciudad de México hacia Chalco. También compraron el ferrocarril tirado por animales que ya existía y tenía un recorrido de Chalco hacia Amecameca. Además, se comprometían a construir un nuevo tramo de Amecameca hacia Atlixco. Entre otros objetivos, pretendían transportar la madera y el carbón desde los bosques de las faldas del volcán Popocatépetl, así como otras materias primas y productos. Además, ambicionaban comunicar el Valle de Atlixco y el Valle de México y alcanzar a ser con el tiempo la ruta más corta para conectar a la ciudad de Puebla con la Ciudad de México. Su recorrido es definido por el tendido de vía angosta que inicia en la Ciudad de México y termina en las barrancas de Apapasco. Esta era conocida como la sección México. En el extremo contrario, la vía empieza en Santa Catalina, Cuilotepec y termina en la ciudad de Atlixco, Puebla. Esta era conocida como la sección Atlixco. La zona central que se observa sin tendido de vía era ocupada por una vía de caubil, que era propiedad privada de la Compañía Papelera de San Rafael y era llamado Tren Forestal. Si bien la compañía ferroviaria en estudio daba servicio a la papelera de San Rafael y a la fábrica textilera de San Diego Metepec en Atlixco, existía una red importante de servicios industriales y de haciendas que hacían uso de este transporte. De la misma manera, era utilizado en los tramos con servicio de pasajeros por las diferentes comunidades que conectaba desde la Ciudad de México hacia el Estado de México, el Estado de Morelos y el Estado de Puebla. Su relación con la cultura y la vida cotidiana es también importante. Por ejemplo, en algunos tramos de la ruta, la población solía ligarlo al transporte de productos para el consumo diario, ya que brindaba servicio de transporte de primera y segunda clase y una de sus principales cargas era el pulque, una bebida de demanda popular y de gran importancia en la vida cultural. Todo esto, junto a otros fenómenos culturales, económicos y sociales, transformó el entorno de manera distintiva. La vida activa de esta empresa fue de gran importancia. Sin embargo, su abandono inicia en la Revolución Mexicana, en la que se enfrentó a crisis económicas importantes y al ataque en algunos de sus sitios nodales. Esto, aunado a otras causales, generó el abandono de algunos tramos. Parte de la ruta no pudo rescatarse. Los sitios que se estaban terminando de ensanchar y otros de construir se abandonaron, y esto significó el principio del fin de la vida activa de este ferrocarril. A partir de 1930, la Compañía del Ferrocarril San Rafael y Atlixco se declara en liquidación. La vida activa del ferrocarril terminó, pero el paso de la locomotora dejó huellas imborrables en el territorio y en la cultura, definiendo el trazado de calles y avenidas que lo recuerdan, pero sobre todo quedan los restos de infraestructura, sitios, objetos y por supuesto su evocación cultural, que se convirtió en legado patrimonial que vincula a las comunidades que le son cercanas, conformando una ruta que se resguarda desde la memoria colectiva, ya que significa el origen identitario de ciudadanos y comunidades que se consideran parte de este legado. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son las posibilidades de existencia que tiene actualmente este patrimonio? ¿Bajo qué condiciones y fenómenos la memoria colectiva se ha negado a olvidar su espacio, su tiempo? ¿Cómo estos patrimonios coadyuvan en la generación de identidades? ¿Cómo asumir su estudio desde las ciencias sociales? Para responder estas preguntas hemos desarrollado una propuesta teórico-metodológica que responde a las preocupaciones planteadas en el problema de investigación. A partir de ahí iniciamos en la definición de los elementos y fenómenos que conforman un paisaje patrimonial. De manera general,
La unidad de paisaje se ha utilizado para delimitar cierto espacio geográfico, temporal y cultural. En nuestro caso, hemos acotado tal criterio en la definición teórica de los elementos y fenómenos que constituyen al paisaje patrimonial que estudiamos. Este es precisamente el carácter y la vocación de nuestra unidad de paisaje. Es por ello que consideramos que el tendido de vía es, en esta definición, la columna vertebral que da sentido, dirección y delimita la unidad del paisaje, existiendo físicamente como infraestructura, siguiendo la transformación que ha dejado sobre el territorio a través de los terraplenes, muros de camino y sus diferentes indicios, y por supuesto en la propia alusión de la memoria ferroviaria sobre su recuerdo. En este caso, la ruta se identifica por la infraestructura del ferrocarril y por la transformación que implicó en el entorno natural, y que es observable por su capacidad de resistencia a la fragmentación visual del paisaje y su presencia espacial, que hace que los objetos se conviertan en elementos conformadores de la geografía patrimonial, lo que produce que la propia vía evite la fragmentación de la memoria. Y para su investigación hemos desarrollado un dispositivo etnogeográfico 2.0 que plantea estrategias metodológicas aplicadas a la investigación de la unidad, en las que se combinan actividades de fuentes primarias, investigación etnográfica y geográfica en terrenos físicos y virtuales. Puesta en valor la resistencia del recuerdo ante el deterioro. En el caso que estudiamos, actualmente los procesos de transformación tecnológica, de urbanización, el intemperismo sobre muchos de los bienes y el cambio de uso de suelo han derivado en el deterioro progresivo en diferentes porcentajes de los restos materiales de este acervo. Sin embargo, hemos encontrado que bajo el fenómeno de la memoria ampliada, muchas comunidades luchan contra el olvido y el deterioro y dedican gran parte de su vida a observación y difusión ciudadana de los sitios, terraplenes, tramos de vía, objetos, fotografías, historias, anécdotas, crónicas y vivencias, conformando así un paisaje patrimonial de una ruta cultural ferroviaria en la que el tren se niega a desaparecer. Hablaremos sobre uno de estos casos. Parte de los grupos focales que conforman la unidad del paisaje pertenecen a las comunidades de Catzingo de Hidalgo en el Estado de México. Estas son particularmente activas en los procesos de conservación y valoración de la infraestructura y restos de este ferrocarril. Es digna su mención además por la riqueza de la memoria colectiva y ferroviaria que conservan sobre el tema. Ecatzingo de Hidalgo se encuentra ubicado en el Estado de México, en la región sur de las faldas del volcán Popocatépetl. El paso del ferrocarril San Rafael y Atlisco vinculaba en este punto los siguientes servicios. Terminaba el tendido de vía angosta de la sección México en astilleros o aserraderos de las empresas que requerían de suministros como madera o carbón. A lo largo de sus bosques se construyeron puentes, bóvedas y tajeas, tanto para el paso de vía en formato de caubil como en vía angosta. Estas se encuentran a lo largo de bosques, barrancas, laderas y caminos que son los más cercanos al cráter del volcán Popocatépetl que existen. Para la tala y carga de madera se constituyeron en este lugar caseríos improvisados en los que campesinos y pastores de los alrededores llegaron a laborar en condiciones de precariedad. Los servicios para la gente de estos campamentos, como venta de alimentos, ropa e incluso los servicios médicos, funerarios y religiosos, se recibían en Ecatzingo. Actualmente, en este lugar existen diversos grupos que se interesan en la resignificación y conservación de los elementos patrimoniales de este ferrocarril. Hablaremos sobre uno de ellos, la Asociación Puentes Porfirianos. Esta se constituye como asociación civil después de unirse al proyecto de investigación como grupo focal e informantes clave. Antes de ello, funcionaba como un grupo ciudadano en el que se reunían familias, comerciantes, artesanos, agricultores, maestros y miembros del club de atletismo Los Rudos de Ecatzingo, todos liderados por el profesor José Luis Reyes Flores. La comunidad se había propuesto rescatar los restos del ferrocarril que se encuentran dentro de Ecatzingo y en la comunidad aledaña Tetela del Volcán, entre los que se encuentran puentes, tajeas, terraplenes, bóvedas, gatos hidráulicos, restos de tendido de vía, lámparas, fotografías, horarios, entre otros, sin saber exactamente cómo hacerlo, así que recurrieron a instancias institucionales
y en este proceso nosotros logramos dar una charla comunitaria sobre el paisaje y su valoración ciudadana en Ecatzingo. Esto llamó la atención y el interés por muchos miembros de la comunidad. A partir de los primeros trabajos sobre la valoración del paisaje, se desarrollaron actividades para su resignificación y este proceso adquirió mayor rapidez. La organización se planteó la necesidad de decidir qué era el paisaje para ellos y cómo podían ocuparlo a su favor. Así que en esta tarea conciben el concepto de paisaje desde el significado coloquial que refiere a las áreas naturales, agregando a esta triada al volcán Popocatépetl, con todas sus vistas y recursos que provee. El segundo elemento que se incorpora es el hito histórico que irrumpió en el territorio, dejando como huella la infraestructura, restos de sitios y objetos, elementos naturales transformados por el paso de esta industria como terraplenes, muros dinamitados, entre otros, y completa esta relación la presencia de la comunidad como receptora de este legado. En ella se concentran los recuerdos apropiados, las crónicas, leyendas y vivencias alrededor de este pasado y entorno común. Con el concepto claro, quedaba el asunto de dar dirección a las actividades que tenían ya realizando por muchos años, desde su perspectiva, con un impacto todavía menor. De esta manera se constituyen como asociación civil y fundan el Parque Ecoturístico de Tlanamacoyan. A partir de este lugar, establecieron recorridos a lo largo de los sitios del ferrocarril San Rafael y Atlisco. A partir de este espacio, se generan múltiples procesos que se combinan con el esfuerzo y la acción de otros grupos. Podemos mencionar de manera general los siguientes. Se organizan llamados para realizar faenas comunitarias de limpieza, ya que muchos de los sitios se encuentran aislados y se llenan de basura. El profesor José Luis Reyes, al ser una autoridad por derecho consuetudinario, se encuentra con ejidatarios que son dueños de tierras donde hay sitios del ferrocarril para plantear la posibilidad de generar ingresos a mediano plazo que reviertan la tala por el cuidado de los árboles y la caza clandestina por el cuidado del entorno para el disfrute de visitantes. Realizan encuentros comunitarios en las instalaciones del ayuntamiento y en el Parque Ecoturístico de Tlanamacoyan. En ellos muestran fotografías, piezas que varios miembros de la comunidad prestan para tales ocasiones, organizan actividades artísticas sobre el tema como cartonería para representar al ferrocarril, de pintura infantil, presentación de corridos ferrocarrileros o revolucionarios, entre otros. Organizan visitas nocturnas para el recorrido de las bóvedas con el relato de leyendas o la vista nocturna de luciérnagas, convirtiendo el espacio en un lugar de encuentro cuidado por la propia comunidad. Investigan detalles históricos y técnicos exhaustivos sobre la ruta y con ello aumentan el bagaje de datos que se comparten con las comunidades y los visitantes. Además, ya que en la zona existe una gran tradición por el deporte de alta montaña, como carreras de diferentes distancias, rutas ciclistas, senderismo y carreras de ruta, se organizan carreras nacionales que siguen la ruta del ferrocarril. En estas se recorren los túneles, puentes y bóvedas con una extensa y bien fundamentada fuerza social para cuidar cada evento. A partir de todo lo comentado, podemos observar que una cuestión muy importante es que al plantear una relación colaborativa y crítica con el paisaje que investigamos, tenemos repercusión en los procesos de resignificación de los patrimonios a los que aludimos. No podemos negar el impacto de nuestro actuar como investigadores porque nosotros somos también parte de la construcción de ciudadanías fundamentadas en el legado patrimonial que estudiamos.